Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar con la tasa de cambio promedio. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Lo primero que vamos a hablar es de qué es una tasa de cambio promedio. Como vimos en videos anteriores, a veces conocemos la tasa de cambio pero absoluta. O sea, cuánto incrementa o disminuye el ingreso, el costo o la utilidad, o en general una función cualquiera, si hay un aumento en la variable, en este caso independiente, X. Si hablamos en la parte de administración, cuánto aumenta o disminuye lo que es el ingreso, el costo y la utilidad, si la producción de X unidades aumenta o disminuye. Pero muchas veces es necesario conocer esos cambios en términos relativos. ¿Qué quiero decir con términos relativos? ¿Cuánto aumentaría el ingreso, el costo o la utilidad o en general cualquier función por cada unidad adicional producida? Vean que es diferente calcular el incremento o la disminución de todo el ingreso que calcular el incremento o la disminución del ingreso por cada una de las unidades que se produzcan de más o de menos. Para encontrar esto utilizamos esta fórmula. Veamos allá el incremento de f entre el incremento de x. ¿Ok? Entonces sería evaluar la función f en x, el primer momento, más el incremento de x. Recordemos que x más el incremento de x no es más ni menos que x a la 2, o x2, perdón, y el segundo momento. Entonces sería f de x, en este caso x2, y menos f de x, x1. Aquí vean que no estamos considerando el incremento, y eso lo vamos a dividir entre el incremento, entre la cantidad de unidades producidas de más. Y así encontramos esa tasa de cambio promedio. Veamos los siguientes ejemplos. La empresa Calamar sabe que la función de costos está dada a la siguiente función. Entonces dice, c de x es igual a 2x elevado a la 2 más 3x menos 5. Esa es nuestra función. Dice que el precio por cada unidad es de $17. A la hora de venderlo, ¿verdad? Es de $17. Determine la tasa de cambio promedio de la utilidad si hay una disminución en la cantidad de unidades vendidas de 372 a 368. Una vez leído el problema, vemos que me habla de tasa de cambio, por lo tanto hay que usar la fórmula que vimos anteriormente. Pero vamos a extraer del problema la información importante. En este caso, la función de costos, porque sin la función de costos no podemos encontrar la función de utilidad. Entonces tenemos que esa información hay que sacarla. Otro dato importante son los $17 del precio de venta. ¿Por qué? Porque con eso vamos a poder determinar nuestra función de ingreso. Otra cosa importante es, ¿qué es lo que nos están preguntando? Tasa de cambio promedio de la utilidad. Observemos que aquí tenemos costo y con esos $17 puedo encontrar el ingreso. Por lo tanto, hay que encontrar primero la ecuación de utilidad. Y el último dato importante me dice que hay una disminución de 372 a 368. Aquí es muy importante ver la disminución. ¿Por qué? Porque podemos observar o pensar que la utilidad más bien va a tener pérdidas. Entonces se va a manifestar como un signo negativo. Vamos a resolver el problema en la pizarra para que vean lo que les acabo de indicar. Tenemos nuestra función, en este caso de costos. Tenemos el precio que vale 17 y tenemos el primer momento y el segundo. Hay una disminución porque primero producían 372 y luego van a producir 368. Lo que me preguntan es la tasa de cambio por medio de la utilidad. En este caso, la manera de proceder primero es determinar el ingreso de X. Recordemos que la función de ingreso de X está dada por precio por cantidad o cantidad por precio, que al fin y al cabo viene siendo lo mismo en una operación de multiplicación. Vemos que el precio en este caso es de 17 y X no lo conozco. Entonces nuestro ingreso de X va a ser igual a 17X. Entonces lo voy a apuntar por acá como una información importante. La función de ingreso está dada por 17X. Ya tenemos nuestra función de ingreso. Vamos a borrar acá. Ahora, lo que hay que conseguir, lo que hay que calcular, es nuestra función de utilidad. Recordemos entonces que la utilidad de X está dada por el ingreso menos el costo. La función de ingreso menos la función de costo. Vamos a sustituir la función de ingreso, la acabamos de encontrar, me dice que es 17x menos, pongo paréntesis. Cuando hago una sustitución es normal poner paréntesis cuando hay un negativo delante. Y coloco 2x a la 2 más 3x menos 5.
Vamos a resolver esta parte y simplificarla. En este caso me queda 17x, negativo y positivo me da negativo, 2x a la 2, negativo y positivo me da negativo, y me daría 3x, negativo y negativo me daría positivo, 5. Simplificando la expresión, me va a quedar menos 2x a la 2, que sería este valor que tengo acá, que ya lo tomé. Luego tenemos que este valor y este valor son valores semejantes, son monomios semejantes, tienen el mismo factor literal, x y x. Por lo tanto, yo puedo hacer, en este caso, la resta. Tengo 17 y le quito 3. Esto me va a dar 14x más 5. Entonces, acá yo tengo nuestra función de utilidad de nuestra empresa. Esta es la parte más importante, encontrar nuestra función de utilidad. ¿Por qué? Porque lo que me está pidiendo es la tasa de cambio por medio de la utilidad. Dato que no tenía. Ahora sí lo tengo. Ok, entonces, conociendo la utilidad, vamos a apuntar aquí la utilidad para que no se nos olvide. Menos 2x a la 2 más 14x más 5. Ok, y ya tenemos la información. Aquí por una cuestión de espacio vamos a ir haciendo uno a uno los procesos y vamos a ir apuntando la información importante acá, los resultados que voy a utilizar más adelante. Recordar que el incremento de la utilidad entre el incremento de X, o sea, la cantidad vendida, me va a dar la tasa de cambio promedio. Para ello tengo que determinar la utilidad cuando, y pongo acá, X más el incremento de X, menos la utilidad en X y aquí el incremento de X. Muy bien, pero recordemos que el incremento de X estaba de la forma X a la 2, perdón, X2 menos X1. X2 en este caso es 368 menos X1 es 372. Al hacer esta resta me va a dar menos 4. Vemos en este caso que el cambio que sufre la variable X es negativo, o sea, se está haciendo una disminución. Entonces ya tengo este dato importante, entonces evalúo siempre la utilidad en el primer momento, en 74. Pero en este caso 74 menos 4 me da 368. Es decir, esto lo puedo escribir entonces como la utilidad evaluada en el segundo momento o en X2 menos la utilidad evaluada en X1 entre el incremento o el cambio que sufre X. Es una forma de escribir diferente la expresión. Ya con ese dato entonces, vamos a volver acá. Lo que voy a hacer es calcular la utilidad en el segundo momento y en el primer momento. Recordemos que el incremento de X o el cambio de X es menos 4. En este caso la utilidad en X2 sería de 368. Vamos a sustituir entonces todo lo que era X en la función de utilidad por 368. 2 por 368 a la 2, vean que era X primero, más 3 por X. Pero por X lo vamos a cambiar por 368. 368 menos 5. Ese dato lo puedo meter directamente en la calculadora y ese dato lo que me va a dar es menos 265.691. Eso es el dato que me va a dar a la hora de evaluar la utilidad en 368. Luego vamos a calcular la utilidad en el primer momento, que serían 372. 372. En este caso, la utilidad, vamos a sustituir la variable X por 372. Sería 2, y en vez de X voy a escribir 372 elevado a la 2 más 3 por X, ¿verdad? Pero en vez de X vamos a escribir 372 menos 5. Igual, podemos meter ese resultado en nuestra calculadora y el resultado que voy a tener es menos 271.555. Ese va a ser nuestro valor en el segundo momento. Aquí podemos hacer un análisis. Vemos que la utilidad cuando se produce este monto, esta cantidad en el segundo momento, es negativa.
Es decir, para la empresa va a haber pérdidas solamente por producir 368 unidades. De igual manera van a haber pérdidas si produce 372. Entonces aquí tenemos pérdidas. Eso es lo que interpreto con el signo negativo, que hay pérdidas. De igual manera aquí interpreto que hay pérdidas. Vamos a ver cuál es la tasa de cambio promedio entonces. Tenemos que, podemos sustituir entonces X2, evaluada en X2 sería 368, sería menos 691, menos, este menos de fórmula. Vamos a cambiar el color de ese menos. Ese menos de fórmula, es este menos de acá. Y el valor en X1 en el primer momento es 372 y sería menos 271.555. Voy a ponerlo entre paréntesis y observemos que tengo negativo y negativo. Eso, al fin y al cuenta, estos dos negativos se van a convertir en una suma. No obstante, no he terminado de colocar sustituir nuestra fórmula. Recordemos que hay que dividirlo entre el incremento en X o el cambio en X. Si eso era negativo, era menos 4. Vamos a borrar entonces nuestros cálculos de lo que era la utilidad para resolver esa parte del ejercicio acá. Entonces, el incremento de U, utilidad, entre el incremento de X, cantidad producida. A la hora de hacer esta resta, en este caso, veamos que se convierte en una suma, pero él sigue teniendo un signo negativo, entonces podríamos hablar de una resta. Y dividirlo entre menos 4 me va a dar menos 1466. Y voy a remarcar el menos. ¿Ok? Entonces, ¿qué podría decir? Que cuando la empresa produce 372 y luego produce 368, la utilidad tiene una tasa de cambio promedio de menos 1466. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada unidad menos que produzca nuestra empresa va a tener una pérdida de 1466. Ese sería el análisis que tenemos que hacer. Negativo, decimos que hay una pérdida. Y a la hora de calcular la tasa de cambio, o sea, con esta fórmula vamos a decir que este monto, o sea, 1466, es lo que va a perder por cada unidad menos que produzca nuestra empresa. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso me dicen, los costos totales de producir 10 motocicletas tipo Vespa es de $6,000 y de producir 15 de estas mismas motos es de $8,000. Determine la tasa de cambio promedio del costo, ojo acá, me hablan solamente del costo, por motocicleta adicional producida, si hay un incremento en la producción de 50 a 70 Vespas. Y aquí me ponen una sugerencia. Suponga que el costo en este caso es lineal. Ya una vez leído el problema y sabemos que me hablan de tasa de cambio promedio, en este caso del costo, vamos a sacar información importante del ejemplo. Lo primero que me dicen es producir 10 motocicletas es equivalente o se podría relacionar con el costo de $6,000. Entonces, esa información es importante. Vean que tiene forma de punto, X, Y, cantidad, precio. La otra información importante es producir 15 motocicletas. El costo es de $8,000. Tenemos el siguiente punto, X, Y, ¿verdad? Cantidad, precio. La otra información importante es ¿qué me pregunta el ejemplo? En este caso el problema. Me pide sobre la tasa de cambio promedio del costo. Entonces vamos a trabajar con la tasa de cambio promedio del costo. Finalmente me dice que hay un incremento en la producción de 50 motos o 50 unidades a 70 unidades. Entonces tengo el valor de X1 y el valor de X2. El X1 es 50 y el X2 es 70. Vamos a resolver este ejemplo en la pizarra. Entonces, como teníamos anteriormente, tenemos 10 unidades, el costo es de $6,000. 15 unidades, el costo es de $8,000. De acá, y más recordar que me decían que como sugerencia que el costo es lineal. Entonces yo puedo decir entonces que lo puedo escribir como un punto. 10,6, en este caso 6,000, y 15,8,000. Y tengo el punto. Entonces, vean que me piden el costo. Aún no conozco el costo, pero me dice el costo lineal. Al ser el costo lineal quiere decir, voy a poner aquí C de X, que tiene la forma de
mx más b. Por lo tanto, tengo que encontrar el valor de m y el valor de b. Tengo dos puntos, recordemos las fórmulas. Entonces, hay videos anteriores donde se explica cómo determinar la ecuación o la función de una función lineal. Entonces, utilizando esa función, o esas fórmulas más bien del video que les comento, puedo encontrar el valor de m. Recordar que era y2 menos y1 entre x2 menos x1. Sustituyendo estos valores con los puntos que tengo o que pude sacar del problema, voy a tener y2. Vamos a ponerle este como el punto 2 y este el punto 1. Entonces tendremos acá 8000 menos el y1, que sería entonces 6000, entre, tenemos el valor de x2, que sería 15, menos el valor de x1, que sería 10. Para ese dato, el valor de m me va a dar 400. Esto lo metemos en la calculadora, lo podemos hacer manual. Tenemos 8000 menos 6000 me da 2000. Y 15 menos 10 me da 5. 2000 entre 5 me da 400. Ya tenemos el valor de m. Para encontrar el valor de b, podemos sustituir simplemente esto, pasar el mx, recordar que el costo de x lo podemos ver como y. Entonces sería y menos mx. Así puedo encontrar nuestro valor de b. Tomo cualquiera de los dos puntos, es indiferente el punto que tome, me tiene que dar la misma respuesta. Voy a tomar el punto 1. Entonces el y del punto 1 es 6000 menos el m. El m ya lo había obtenido aquí, que era 400. Menos 400 por x. Como tomé el 6000 del punto 1, el y del punto 1, tengo que tomar el x del punto 1. No puedo cambiar, no puedo tomar 15. En este caso tengo que tomar solamente el valor de 10. Muy bien, entonces, con ese dato yo voy a encontrar que el valor de b es de 2000. ¿Verdad? Muy bien. Tenemos 400 más 10 me da 4000. 6000 menos 4000 me da 2000. Con esto ya encuentro el valor de b. Entonces tengo que el costo está dado por la siguiente función. Recordemos que decía que el costo era lineal. Esto es muy importante. El costo era lineal, por eso lo estamos haciendo así. Va a ser 400, que era el valor de m, que lo calculamos aquí, x, más el valor de b. Y lo calculamos acá y me dio que era de 2000. Muy bien, ya tengo nuestra función de costo. Me piden la tasa de cambio promedio y tengo x1 y x2. Muy bien, vamos a borrar esta parte porque ya tenemos nuestra función de costo. Ya la copiamos más arriba para no olvidar nada. Ahora, la tasa de cambio promedio sería el incremento en costo entre el incremento en x. Y eso yo lo puedo ver, como lo vimos en el ejemplo anterior, como costo evaluado en x2 menos el costo evaluado en x1 entre el incremento o el cambio de la variable x. Recordar que x2 es lo mismo que tener x1 menos más el incremento del costo, del x. Entonces por eso vamos a poner directamente x2. ¿Qué me falta? Me falta hacer esta evaluación del costo. Vamos a evaluarlo entonces primero en el x2. El x2 vimos que era 70. Entonces, 400 x, pero en vez de escribir x voy a escribir 70. Más 2000. A la hora de meter esto en calculadora, 400 por 70, en este caso más 2000, me va a dar 30.000. Luego vamos a meter, vamos a sustituir, más bien dicho, el x por 50, que es el primer valor, el valor 1, en nuestra función de costo. Entonces vamos a escribir igual, 400x, pero en vez de escribir x, voy a escribir 50 y le vamos a sumar 2000. Cuando calculamos este valor con 50 me va a dar 22.000. Metemos en calculadora y me va a dar 22.000. Ya tengo el valor de x2 y x1, entonces puedo sustituir acá. x2, ¿quién era? 70. Recordemos que x2 es 70. Entonces sería 30.000 menos el valor de x1, el costo en x1, que sería 22.000, entre
el incremento en X o el cambio en X. Vemos que acá el cambio de X yo no lo he calculado, sería X2 que sería 70 menos X1 que sería 50, esto sería 20. El incremento acá sería de 20. A la hora de hacer ese cálculo voy a obtener como respuesta 400. 30 menos 22.000 me va a dar 8.000, dividido entre 20 me va a dar 400. Con este dato yo puedo dar respuesta y una interpretación a mi ejercicio. Podría decir entonces que por cada unidad adicional que se produzca, el costo de producción va a aumentar 400 en este caso. Por cada unidad que se produzca, el costo va a aumentar en 400. Recordemos que eran dólares, entonces $400. Vean que es diferente a encontrar simplemente el incremento en el costo por producir 20 unidades más. En este caso sería 8.000. Pero por cada unidad el costo va a aumentar, en este caso $400. Muy bien, estimado estudiante, esperamos que este video sobre la tasa de cambio promedio haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.